Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. Septiembre zombie. Prólogo. Miles de millones murieron en menos de 24 horas. William Price fue uno de los primeros. Hacía menos de un minuto que se había levantado de la cama cuando empezó todo. Mientras bajaba la escalera sintió las primeras y dolorosas punzadas en el interior de la boca y en el fondo de la garganta. Cuando llegó junto a su esposa en la sala de estar ya no podía respirar. El virus le provocó que los tejidos de la garganta se le hinchasen con una rapidez sorprendente. Menos de 40 segundos después de la infección inicial, la hinchazón casi le había bloqueado por completo la tráquea. Mientras trataba de tomar aire, los tejidos hinchados empezaron a romperse y a sangrar. Comenzó a ahogarse con la sangre que le bajaba por el interior de la tráquea. Su esposa intentó ayudarlo, pero lo único que pudo hacer fue cogerlo mientras él caía al suelo. Durante una fracción de segundo, ella fue consciente de que el cuerpo de su esposo empezaba a contorsionarse y sacudirse, pero para entonces ella también estaba infectada. Menos de 4 minutos después de la infección, William Price estaba muerto. 30 segundos más y su esposa también estaba muerta. Otro minuto y toda la calle quedó en silencio. Capítulo 1. Colin Shaw había recorrido 3/4 partes del camino a casa antes de darse cuenta de que ocurría algo. El sol de primera hora de la mañana aún estaba bajo en el horizonte mientras Carl conducía de regreso de la fábrica de Carter y Jameson, al norte de Billington. Había llegado allí poco después de las 4 de la mañana, para arreglar una avería insignificante que difícilmente justificaba que lo hubieran llamado en mitad de la noche. Simpson, el astuto cabrón que mandaba en el turno de noche, era demasiado agarrado para comprar maquinaria nueva y demasiado listo para hacer que sus hombres arreglaran el problema cuando podía llamar a otro para que lo hiciera. Se conocía el contrato de mantenimiento del derecho y del revés, incluso mejor que los jefes de Carl. No importa. Pensó para sí mismo mientras intentaba beber el café con una mano, sintonizar la radio con la otra y mantener la furgoneta en la carretera. Estar de servicio las 24 horas se pagaba bien, y Dios santo, cómo necesitaban el dinero. Amaba a su familia más que a nada en el mundo, pero ni él ni Sarah estaban preparados para los gastos adicionales que significaba tener otra boca que alimentar. Gemma, su niñita perfecta, les estaba costando una fortuna. Maldita radio. Debe de tener algún problema. Un momento emitía la música habitual interrumpida por charlas insustanciales y tonterías, y al siguiente, solo silencio. Ni siquiera estática. Las notas finales de la última canción se apagaron y fueron reemplazadas por nada. El sol brillaba a través de las copas de los árboles, deslumbrando a Carl intermitentemente. Sabía que debía ir más despacio, pero quería llegar a casa y ver a Gemma antes de que Sarah la llevase a la guardería. Se protegió los ojos mientras tomaba una curva cerrada a demasiada velocidad y tuvo que pisar a fondo el freno al ver que un coche pequeño de color negro se dirigía hacia él a toda velocidad, ocupando el centro de la calzada. Carl giró bruscamente el volante hacia la derecha para evitar el impacto y se sujetó cuando la furgoneta chocó contra el bordillo al lado de la carretera. Vio por el retrovisor que el otro coche seguía adelante, sin disminuir la velocidad, se subía ruidosamente al bordillo y se estrellaba contra el tronco de un gran roble. Carl estaba sentado inmóvil en su asiento y miraba a través del retrovisor, incapaz por el momento de comprender del todo lo que acababa de ocurrir. El silencio repentino resultaba insoportable. Entonces, cuando empezó a recuperarse de la sorpresa y se dio cuenta de la realidad de la situación, salió de la furgoneta y corrió hacia el coche accidentado. La cabeza le iba a toda pastilla, completamente centrada en sí mismo. Será su palabra contra la mía. Pensó angustiado. No me estaba fijando. Si me denuncia y me condenan, probablemente perderé mi empleo. En las circunstancias actuales, tendré que explicar por qué.
Cal estaba en medio de la carretera y miraba el cuerpo del conductor del coche, que estaba caído hacia adelante con la cara empotrada en el volante. Con las piernas agarrotadas, Cal se acercó un par de nerviosos pasos más. El coche había chocado contra el árbol a una velocidad increíble, sin que, al parecer, el conductor hubiera hecho ningún intento de frenar o de esquivarlo. El capó había recibido tal golpe que prácticamente se había plegado alrededor del tronco. Cal abrió la puerta y se agachó hasta situarse a la altura de la cara del conductor. Supo inmediatamente que el hombre estaba muerto. Sus ojos vacíos lo miraban, de alguna manera acusando a Carl de lo que acababa de ocurrir. La sangre le emanaba de un profundo corte en el puente de la nariz y de la boca, que tenía abierta. No goteaba. La sangre espesa y carmesí literalmente salía a borbotones y formaba un charco en la alfombrilla bajo los pedales. De repente, Cal sintió náuseas. Se inclinó por encima del capó destrozado del coche y vació el contenido del estómago sobre la hierba. Haz algo. Llama para pedir ayuda. Corrió de vuelta a la furgoneta y cogió el móvil, que se encontraba en el soporte del salpicadero. Será más fácil sabiendo que está muerto. Intentaba convencerse a sí mismo, aunque se sentía culpable incluso por atreverse a tener semejantes pensamientos. Puedo decirle a la policía que pasaba por aquí y me he encontrado el coche empotrado contra el árbol. No hace falta que sepan que estaba aquí cuando ocurrió. No hace falta que sepan que probablemente lo provoqué yo. No contestaba nadie. Miró la pantalla del teléfono y marcó el 999. Extraño. Tenía la batería casi a tope y la señal de cobertura era buena. Colgó y volvió a intentarlo. Después otra vez. Y otra. Después otro número. Después a la oficina. Después al número de la fábrica de la que acababa de salir. Después al número de su casa, el móvil de Sarah, la casa de su padre, su mejor amigo, nada. Nadie contestaba. Contrólate. Se dijo a sí mismo, intentando no caer en el pánico. No había habido más tráfico en la carretera desde el accidente. Si nadie te ha visto aquí. Le dictó su lógica asustada y errónea. Entonces, no hace falta que nadie sepa que has estado aquí en absoluto. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, volvió a subir a la furgoneta y siguió su camino. Quizá podría llamar anónimamente a la policía más tarde, decidió, intentando sofocar su culpabilidad. Ni siquiera tengo que decirles nada del cuerpo. Solo tengo que decirles que he visto un accidente en la carretera. Un par de kilómetros más adelante, Cal vio otro coche. Su conciencia sacó lo mejor de él, y Carl decidió cambiar de planes. Pararía y le explicaría al conductor lo que había visto. La seguridad se encuentra en la cantidad. Pensó. Podían volver a la escena del accidente y después informar juntos. Al acercarse al coche, vio que estaba parado en un ángulo extraño sobre la línea blanca discontinua, ocupando los dos lados de la calzada. El asiento del conductor estaba vacío, y la puerta completamente abierta. Se detuvo junto al coche y vio que había 3 personas dentro. Una mujer delante y 2 niños detrás. Los rostros rígidos estaban cargados de agonía y pánico. Tenían la piel gris, y pudo ver hilos de sangre que le bajaban por la barbilla al chico más cercano a él. No necesitó acercarse más para saber que estaban muertos. Encontró el cuerpo sin vida del conductor a unos pocos metros por delante en la carretera, despatarrado sobre el asfalto. Cal pisó a fondo el acelerador y se alejó a toda velocidad. La cabeza le daba vueltas, y al tomar cada curva esperaba encontrar a alguien vivo que le pudiera ayudar o que al menos le explicara qué había ocurrido. Sin embargo, mientras más avanzaba sin ver a nadie, le fue resultando cada vez más evidente que, en el espacio de unos pocos kilómetros, todo había cambiado para siempre. Cal estaba en tal estado de pánico y terror que ya había visto más de 50 cuerpos sin vida, cuerpos que parecían haberse desplomado y muerto sin más allí donde se encontraban, antes de ocurrírsele que lo que hubiera pasado ahí probablemente también le habría pasado a su familia. Condujo de regreso a casa a una velocidad suicida, virando bruscamente para esquivar los cadáveres en las calles. Al llegar aparcó la furgoneta frente a su casa y corrió hacia la entrada. Con las manos temblorosas, metió como pudo la llave en la cerradura y abrió la puerta de par en par. Llamó a gritos a Sarah, pero no hubo respuesta. La casa estaba fría y silenciosa. Subió lentamente la escalera, casi demasiado asustado para abrir la puerta del dormitorio, atormentándose con preguntas que no tenían respuesta. Si hubiera conducido más rápido, ¿habría estado en casa a tiempo para ayudarlas? Si hubiera perdido menos tiempo con los cadáveres de la carretera.
¿Habría estado allí para ayudarlas cuando más me necesitaban? Con el corazón desbocado y las piernas temblándole, entró en el dormitorio. Encontró a su esposa y a su hija juntas, muertas. La cabeza de Gemma colgaba del borde de la cama, con la boca muy abierta en medio de un grito silencioso. Había sangre en el camisón blanco de Sarah, y también en las sábanas de la cama y en el suelo. Con los ojos cargados de lágrimas, les pidió a las dos que se despertaran, les suplicó que respondieran, las sacudió y les gritó para que se movieran. Carl no podía irse, pero tampoco podía soportar quedarse allí. Besó a Sarah y a Gemma como despedida, y las cubrió con una sábana antes de cerrar la puerta y alejarse de su casa. Pasó horas sorteando los cientos de cuerpos de las calles, demasiado asustado incluso para gritar pidiendo ayuda. Michael Collins se encontraba de pie frente a una clase de 35 chicos y chicas de entre 15 y 16 años, con un nudo en la garganta y aterrorizado. Por lo bajo, maldijo a Steve Wilkins, el idiota de su jefe, que le había obligado a hacer eso. Odiaba hablar en público y odiaba a los niños, en especial a los adolescentes. Recordaba que había tenido que soportar cosas como esa cuando estaba en la escuela. Los solían llamar los días de la industria en las escuelas. Días en los cuales, en lugar de oír el zumbido del profesor durante horas, obligaban a los chicos a escuchar a voluntarios forzosos como él, que les explicaban lo maravilloso que era el empleo que en realidad despreciaban. Michael odiaba comprometerse de esa manera, pero no tenía elección. Wilkins le había dejado perfectamente claro que su actuación de ese día estaba directamente relacionada con el bono trimestral que debía recibir al final de ese mes. Wilkins le había salido con alguna mierda sobre que los mandos intermedios eran figuras principales de la empresa. Michael sabía que, en realidad, los mandos intermedios estaban ahí solo para que él pudiera esconderse detrás de ellos. ¿Vas a decir algo? Bufó un chico escuálido con una gorra de béisbol. Michael intentó conservar la calma y no reaccionar, pero la forma en que temblaba el borde de sus notas mostraba su nerviosismo a toda la clase. Los sádicos adolescentes enseguida se cebaron en su evidente debilidad. El trabajo que realizamos en Carradine Computers es extremadamente variado e interesante. Empezó, mintiendo descaradamente y con voz poco firme. Somos responsables de... Señor. Dijo un chico desde el centro del aula, moviendo enérgicamente una mano en el aire y sonriendo. ¿Qué? Creo que debería dejarlo ya. Nadie está escuchando. El resto de la clase, los que no estaban leyendo una revista, dibujando en los cuadernos o escuchando reproductores de MP3, empezaron a abuchear. Algunos ocultaron sus risas detrás de la mano, otros se echaron hacia atrás en las sillas y rieron en voz alta. Michael miró a la profesora en el fondo de la clase en busca de apoyo, pero en cuanto establecieron contacto visual, ella apartó la mirada. Como estaba diciendo, prosiguió, sin saber qué otra cosa hacer. Tenemos una amplia gama de clientes. Desde pequeñas empresas unipersonales hasta corporaciones multinacionales. Les aconsejamos sobre las aplicaciones que deben utilizar, los sistemas que deben comprar y... Otra interrupción, esta vez más física. Había estallado una pelea en uno de los rincones del aula. Un chico tenía agarrada la cabeza de otro en una llave. James Clyde, basta ya. Gritó la profesora. Cualquiera podría pensar que no quieres escuchar al señor Collins. Como si el comportamiento y la apatía de los estudiantes no fueran ya lo suficientemente malos, incluso la profesora se estaba poniendo sarcástica. De repente, la risa contenida estalló, y todo el aula se descontroló. Michael tiró sus notas sobre el escritorio y estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que una chica en el rincón más alejado del aula estaba tosiendo. Era un sonido doloroso que traspasó el caótico ruido del resto. Era mucho más que una tos ordinaria. Sonaba como el grito penetrante de una tos horrible y rasposa, y parecía estarle desgarrando el interior de la garganta con cada dolorosa convulsión. Michael dio unos pasos hacia la chica y se quedó parado. Excepto por la tos asfixiada, el aula se había quedado en silencio. Contempló cómo la chica tiraba la cabeza hacia adelante y regaba el pupitre y sus propias manos con hilos pegajosos y esputos de saliva sanguinolenta. Ella se lo quedó mirando con ojos aterrorizados y completamente abiertos. Se estaba asfixiando. Michael miró de nuevo a la profesora. Esta vez, ella le devolvió la mirada. En su rostro se reflejaba el temor y confusión. La mujer empezó a masajearse el cuello. Un chico al otro lado del aula empezó a toser y a resollar. Consiguió incorporarse a medias, pero volvió a caer sobre la silla.
Una chica justo detrás de él y a la derecha de Michael comenzó a llorar y después a toser. La profesora intentó levantarse, pero cayó de la silla y se golpeó contra el suelo. A los 30 segundos de haber empezado la primera chica, todos en el aula se estaban agarrando la garganta, luchando por respirar. Todos excepto Michael. Aturdido por la sorpresa y sin saber qué hacer o a dónde ir a buscar ayuda, Michael fue tambaleándose de espalda hacia la puerta del aula. Tropezó con la bolsa de un alumno y se agarró al pupitre más cercano para no caer. La mano de una chica cayó sobre la suya, y él la miró a la cara, mortalmente blanca excepto por los oscuros hilos de sangre carmesí que le bajaban por la barbilla y goteaban sobre el pupitre. Michael apartó la mano y abrió la puerta del aula. El ruido dentro del aula había sido terrible, pero fuera era incluso peor. Los gritos de agonía recorrían toda la escuela. Desde cada aula y desde lugares tan remotos como las salas de reuniones, los gimnasios, los talleres, las cocinas y las oficinas, el aire de la mañana se llenaba del horrible sonido de cientos de niños y adultos ahogándose y atragantándose hasta morir. Para cuando Michael hubo recorrido todo el pasillo y hubo llegado a la mitad de la escalera que bajaba al vestíbulo principal, la escuela ya estaba en silencio. Un chico se hallaba derrumbado en el suelo al pie de la escalera. Michael se agachó a su lado y, con cuidado, fue a cogerle la mano, pero apartó la suya en cuanto le tocó la piel. La había notado húmeda y antinatural, casi como si fuera cuero mojado. Se obligó a superar el miedo, y volvió al chico sobre la espalda. Como los demás, tenía el rostro fantasmalmente blanco, y los labios y la barbilla manchados de sangre y babas. Michael se inclinó hacia él tanto como se atrevió y acercó la oreja a la boca, rezando por poder oír aunque fuera el más mínimo murmullo de respiración, deseando que el mundo, repentinamente en silencio, se volviera aún más silencioso. No sirvió de nada. Estaba muerto. Michael salió al frío sol de septiembre y atravesó el patio vacío. Solo una mirada al mundo devastado de más allá de las puertas de la escuela le bastó para darse cuenta de que fuera lo que fuese lo que había ocurrido dentro del edificio, también había sucedido fuera. Cuerpos caídos al azar cubrían las calles hasta donde le alcanzaba la vista. No sabía qué hacer. Consideró sus opciones mientras andaba. Volver al trabajo y ver qué había pasado con la gente allí. Intentarlo en los hospitales y en las comisarías. Decidió dirigirse a casa, cambiarse de ropa y llenar una bolsa, después se adentraría en el centro de la ciudad. Él no podía ser el único que había quedado con vida. Emma Mitchell se sentía deprimentemente enferma, helada y cansada. Esa mañana todo le representaba un esfuerzo. El resfriado que llevaba unos días amenazándola, la había pillado finalmente. Decidió saltarse las clases y quedarse en la cama. Había intentado estudiar durante un rato, pero se había dado por vencida al darse cuenta de que había empezado a leer 5 veces el mismo párrafo sin conseguir pasar de la tercera línea. Quiso prepararse algo para comer, pero no pudo encontrar nada comestible. Su maldita compañera de piso había vuelto a cogerle sus cosas. Decidió que tendría que volver a hablar con ella en cuanto regresara esa noche. Lo último que Emma le apetecía hacer era salir, pero no tenía otra alternativa. Se puso encima todas las capas de ropa que pudo y se arrastró hasta la tienda al final de Maple Street. En la tienda del señor Rasik solo había 2 clientes más. Emma iba a lo suyo, regateando consigo misma e intentando justificarse el gasto de unos peniques más en su marca favorita de salsa para los espaguetis, cuando un anciano se le tiró encima. Emma lo apartó, pero él se volvió a acercar, y entonces ella se dio cuenta de que el hombre estaba tratando de respirar. Pensó que quizá estuviera sufriendo un ataque de asma o algo parecido, pero con solo unos trimestres de una carrera de medicina de 5 años, no podía estar segura. El hombre tenía el rostro de un color gris blancuzco y se agarraba a ella con tal fuerza que Emma dejó caer su cesta de la compra e intentó apartarle los huesudos dedos de su brazo. Otro ruido a su espalda hizo que Emma mirase hacia atrás. El otro cliente se había desplomado de cara sobre un expositor, lanzando barras de pan, fruta fresca y latas de conserva ruidosamente contra el suelo. Yacía de espalda en medio del pasillo, tosiendo, agarrándose la garganta y retorciéndose de dolor. Emma sintió cómo se aflojaba la presa de su brazo y se volvió para mirar al anciano. Lágrimas de un dolor y un miedo inexplicables le corrían por las curtidas mejillas mientras trataba de respirar. A medida que desaparecía la conmoción y la sorpresa, su formación empezó a tomar el control. Se inclinó sobre el anciano e intentó aflojarle el cuello de la camisa y tenderlo en el suelo. Se detuvo cuando le vio la sangre dentro de la boca, grande y sin dientes.
Él se inclinó hacia adelante y la escupió en el suelo, salpicando a Emma en los pies. Al hombre le fallaron las piernas y se derrumbó sobre el suelo, temblando y convulsionándose. Emma corrió hacia la parte trasera de la tienda para buscar al señor Rashid y llamar pidiendo ayuda. Lo encontró tendido en el umbral de la puerta del almacén, casi sin vida. Su esposa se había desplomado en la cocina. El grifo seguía abierto, y la fregadera estaba rebosando. El agua manchada de sangre estaba formando un charco alrededor de la pálida cara de la esposa. Cuando Emma regresó a la tienda, los 2 hombres que había dejado allí estaban muertos. En la calle había cuerpos por todas partes. Emma salió tambaleándose y se protegió los ojos del sol cegador. Cientos de personas habían caído a su alrededor. Todas se habían asfixiado. Todos los rostros que veía eran de color ceniza. Los labios de cada uno de ellos estaban ensangrentados y rojos. Más adelante, en el cruce entre la calle principal y Maple Street, la calzada estaba cubierta de un enorme amasijo de coches empotrados los unos contra los otros. Nada se movía. Todo estaba en silencio, excepto los semáforos, que seguían funcionando con su rutina de rojo, ámbar y verde, y vuelta a empezar. Emma comenzó a andar hacia su casa, al principio despacio pero cada vez con mayor velocidad, pasando por encima de los cadáveres como si no fueran más que basura caída en el suelo. No se permitió pensar sobre lo que había ocurrido, sabiendo que, quizá, no iba a ser capaz de encontrar ninguna respuesta o ni siquiera a nadie vivo para preguntarle. Llegó al piso y cerró la puerta a su espalda. Entró en su habitación, corrió las cortinas a la pesadilla del exterior, se volvió a meter en la cama y se tapó la cabeza con las sábanas. Hacia las 11 de una mañana fría, soleada y, en cualquier otro sentido, ordinaria de un martes del mes de septiembre, más del 99% de la población estaba muerta. Stuart Jeffries regresaba a casa después de una conferencia de trabajo cuando todo empezó. Había salido del hotel en la frontera escocesa al amanecer con la intención de estar en casa a media tarde. Se había tomado los siguientes 3 días de vacaciones y tenía pensado tirarse en el sofá y hacer lo mínimo posible durante todo el tiempo que pudiera. Conducir a lo largo de casi toda la extensión del país significaba repostar el coche más de una vez. Había pasado ante numerosas gasolineras en la autopista, pero había decidido que esperaría hasta llegar al siguiente pueblo para conseguir combustible. Como hombre inteligente, Jeffries sabía que cuanto más barata consiguiera la gasolina, mayor beneficio obtendría cuando pasase la nota de los gastos. Northwich era el pueblo más cercano y fue allí donde, en unos segundos, una mañana relativamente normal se convirtió en extraordinaria. A su alrededor, un tráfico intenso pero bastante ordenado se fue convirtiendo en un completo caos a medida que la infección avanzaba por el aire. Cuando los primeros coches alrededor perdieron el control, se asustó y, tratando desesperadamente de evitar que chocasen con él, tomó la primera calle que lo alejaba de la vía principal, seguido por un inmediato giro a la derecha, que lo había llevado a un aparcamiento prácticamente vacío. Detuvo el coche, y bajó y subió corriendo un terraplén enfangado. A través de una verja de metal contempló impotente cómo a su alrededor el mundo se hacía pedazos en un período de tiempo imposiblemente corto. Contempló cómo un número incontable de personas se desplomaban sobre el suelo sin previo aviso, sufriendo después la más espantosa muerte por asfixia imaginable. Jeffries pasó las siguientes horas aterrorizado dentro de su coche, con las ventanillas subidas y las puertas bloqueadas con el seguro. El coche no le era familiar, porque se lo habían entregado en el hotel a última hora de la tarde anterior, pero, con la súbita locura y desorientación en la que se había visto inmerso, en ese momento le parecía el lugar más seguro del mundo. La radio estaba muerta y nadie contestaba al teléfono. El depósito de gasolina estaba casi vacío, y él se encontraba a más de 400 kilómetros de su casa. Completamente solo, náufrago en un pueblo desconocido, rodeado de cadáveres y paralizado por el miedo y la incertidumbre, en esas primeras horas había estado demasiado asustado incluso para moverse. Lo que había presenciado no tenía precedentes. Era terrorífico e inexplicable. La vejiga de Jeffries le forzó a la acción. Después de estar sentado en el coche durante lo que le pareció una eternidad, finalmente no pudo seguir aguantando. Salió del coche tropezando e inmediatamente le golpeó el frío glacial de un día de finales de septiembre. ¿Realmente había ocurrido todo aquello? Con los ojos alerta, se detuvo y orinó frente a un árbol. Después regresó andando lentamente hacia la calle principal, sin parar de inspeccionar la devastación que le rodeaba. Nada se había movido. Los coches seguían inmóviles, llenando la calzada.
Algunos habían colisionado, otros simplemente se habían parado. El pavimento, húmedo y sucio, seguía cubierto de cuerpos sin vida. El único sonido procedía del penetrante viento otoñal, que soplaba entre los árboles a ambos lados de la calle y lo dejaba helado hasta los huesos. Aparte de los cadáveres que estaban atrapados en la maraña de hierros de los coches colisionados, no parecía existir ninguna razón para las otras muertes. El cuerpo más cercano a Jeffries era el de una anciana. Parecía que simplemente se había caído al suelo. En un instante viva, al siguiente muerta. Seguía teniendo el asa del carrito de la compra fuertemente agarrado con una de sus manos enguantadas. Stuart pensó en gritar pidiendo ayuda. Se llevó las manos a la boca para hacer bocina, pero se detuvo. El mundo estaba tan inquietantemente silencioso, y él se sentía tan expuesto y tan fuera de lugar que no se atrevió a hacer ningún ruido. En el fondo de su mente tenía un auténtico miedo de que, si gritaba, su voz llamaría la atención sobre su posición. Aunque no parecía que hubiera quedado nadie para oírle, en su estado vulnerable y cada vez más nervioso, empezó a convencerse a sí mismo de que hacer cualquier ruido atraería a lo que fuera que había destruido al resto de la población de regreso para destruirlo a él. Quizás fuera pura paranoia, pero lo que había ocurrido ese día era tan ilógico e inesperado que no iba a correr ningún riesgo. Frustrado y asustado, volvió al coche. En el extremo más alejado del aparcamiento, oculto a primera vista por los enormes árboles, se encontraba el centro comunitario Whitchurch. Bautizado así en honor de un dignatario local largamente olvidado, se trataba de un edificio gris y destartalado que había sido construido, y, al parecer, arreglado por última vez, a finales de la década de los 50. Jeffries caminó con precaución hasta la entrada del centro y miró a través de la puerta medio abierta. Nervioso, la abrió del todo y dio unos cautelosos pasos hacia el interior. Esa vez gritó, al principio sin levantar mucho la voz, pero no hubo respuesta. Solo le llevó 1 o 2 minutos explorar el frío edificio lleno de corrientes de aire, porque estaba formado por unas pocas salas, a la mayoría de las cuales se accedía desde el vestíbulo principal. Había una cocina muy sencilla, 2 almacenes llenos de mesas y sillas, y servicios de hombres y mujeres. En el extremo más alejado de la sala principal había otra mucho más pequeña, que conducía hacia el segundo almacén. Era evidente que esta habitación se había añadido más tarde como una extensión del edificio original. La pintura y la decoración, aunque descoloridas y desconchadas, estaban ligeramente menos descoloridas y desconchadas que las del resto del centro. Excepto por los 2 cuerpos en la sala principal, el edificio estaba vacío. Jeffries se obligó a arrastrar los cadáveres al exterior. En la mano de un hombre de cabellos grises, que parecía estar a principios de la sesentena, encontró un manojo de llaves que se ajustaban a las cerraduras del edificio. Decidió que el hombre debía de haber sido el conserje. Y la señora de cabellos igualmente grises que había muerto a su lado debía de ser una visita que pretendía alquilar una sala para la reunión de un instituto femenino o algo por el estilo. Sacó los cuerpos, rígidos y pesados, a través de la puerta y los depositó con cuidado al lado del edificio. Mientras se encontraba en el exterior decidió que se refugiaría en la sala hasta la mañana siguiente. No fue una decisión difícil. Parecía un lugar tan seguro para esconderse como cualquier otro. Se encontraba aislado, y aunque no estaba en el mejor estado de conservación, parecía lo suficientemente sólido y se estaba mucho más caliente que en el coche. Jeffries decidió que no tenía sentido intentar ir a ningún otro sitio. El único lugar en el que querría estar en ese preciso instante era en su casa, pero esta se encontraba a muchas horas de coche. Rápidamente se convenció a sí mismo de que sería mucho más seguro quedarse allí por el momento e intentar conseguir gasolina por la mañana. La sacaría de uno de los coches de la calle, si era necesario. La noche estaba empezando a caer. Apretó el interruptor de la pared y se sorprendió cuando se encendieron las luces. No se atrevía a pensar cuánto tiempo durarían. Si todo el mundo estaba muerto, entonces las centrales eléctricas dejarían de producir electricidad en algún momento. Podría tardar semanas, pero también sabía que podría haberse agotado por la mañana. Jeffries corrió hasta el final del aparcamiento y contempló el resto de la ciudad. Las farolas de las calles y el resto de iluminación automática, como las señales de tráfico, los escaparates de las tiendas y otras cosas por el estilo, se habían encendido como siempre, pero todo seguía estando inquietantemente oscuro. No había luces en las ventanas de las tiendas ni de las casas, ni faros de los coches en las calles. Volvió a entrar y cerró la puerta con llave. Le hacía sentirse un poco más seguro y mucho menos expuesto.
Con una puerta cerrada entre él y todo lo demás, podía, al menos, pretender durante un rato que nada había ocurrido. Justo antes de las 9 llegó a su fin el confinamiento en solitario de Jeffries. Estaba sentado en una incómoda silla de plástico en la cocina del centro, absorto en el zumbido de la luz eléctrica del techo e intentando bloquear el silencio del mundo muerto a su alrededor. Pero resultaba imposible pensar en nada que no fuera lo que había ocurrido ese día y en lo que podría ocurrir al día siguiente. Había alguien en el exterior. Saltó de la silla y atravesó sigilosamente la sala, con el corazón saltándole en su pecho y las piernas temblándole de nervios. Silencio. Quizá lo había imaginado. Quizá solo había querido oír algo. Dio otro paso hacia la puerta y pegó un bote hacia atrás cuando el pomo se movió de arriba a abajo, mientras alguien intentaba hacer que se abriera. Con la boca demasiado seca para hablar, Jeffries se revolvió los bolsillos en busca de las llaves y después le costó meter la correcta en la cerradura. Finalmente abrió la puerta y se quedó en silencio, mirando a la persona que tenía delante. Jeffries tendió la mano, agarró a Jack Bynum, un albañil de 36 años, lo atrajo hacia sí y lo abrazó como si fuera un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Ninguno de los dos dijo nada. La llegada de otro superviviente trajo consigo una esperanza y una energía repentinas e inesperadas. Ninguno de los dos hombres tenía respuestas para lo que había ocurrido, pero por primera vez se atrevieron a pensar qué debían hacer a continuación. Si había dos supervivientes, entonces se podía concluir que debía de haber cientos, quizá muchos más. Tenían que hacer que los otros supieran dónde estaban. Con la basura de 3 contenedores situados junto a la sala, ramas de un árbol muerto y los restos de una mesa de madera destrozada, formaron una hoguera en el centro del aparcamiento, bien lejos de la sala y del coche de Stuart. Utilizaron como combustible la gasolina de los restos de un coche deportivo accidentado. Bynum encendió el fuego lanzando la colilla encendida de un cigarrillo a través del frío aire nocturno y, al cabo de unos segundos, el aparcamiento se llenó de luz y de calor de bienvenida. Jeffries encontró un CD en otro coche y lo puso en el reproductor de su propio automóvil. Giró la llave en el contacto, y el CD empezó a sonar, lanzando al aire música clásica. Unas cuerdas dramáticas y volátiles rompieron el silencio opresivo y sobrecogedor que había imperado durante todo el día. El fuego había estado ardiendo y la música sonando durante menos de una hora cuando el tercer y el cuarto supervivientes llegaron juntos al centro. Hacia las 4 de la mañana siguiente más de 20 individuos en estado de shock y aterrorizados se habían reunido en el centro comunitario Whitchurch. Emma Mitchell había pasado casi todo el día acurrucada en un rincón de la cama con las sábanas sobre la cabeza. Había oído la música por primera vez poco después de medianoche, pero durante un rato se había convencido a sí misma de que eran imaginaciones suyas. Hasta que finalmente reunió el valor para salir de la cama y abrir la ventana del dormitorio, no se convenció de que realmente estaba sonando música. Desesperada por ver a alguien y hablar, metió algunas cosas en una mochila, cerró la puerta con llave y abandonó su hogar. Corrió a través de las silenciosas calles, sin permitirse bajar el ritmo, aterrorizada ante la idea de que la música pudiera parar antes de que pudiera descubrir de dónde venía. 35 minutos después de dejar el piso llegó al centro comunitario. Colin Sawe fue el 24º superviviente en llegar. Había pasado la mayor parte del día escondido en la parte trasera de la furgoneta de un constructor, demasiado asustado para mirar al exterior. Después de muchas horas sin que cambiara nada, había decidido buscar ayuda. Había conducido la furgoneta sin rumbo fijo hasta que ésta se había quedado sin combustible, había resoplado y se había parado. Antes de intentar repostar, decidió que era más fácil coger otro vehículo. Mientras estaba cambiando de coche oyó la música. Después de deshacerse del conductor muerto, Cal llegó al centro justo antes de amanecer en un coche de lujo. Michael Collins casi se había rendido. Demasiado asustado para volver a su casa o a cualquier otro sitio que conociera, se sentó en un gélido parque. Decidió que era más fácil estar solo y negar lo que había pasado que arriesgarse a volver a los lugares habituales y correr el riesgo de ver los cadáveres de las personas que había conocido. Se tendió de espaldas sobre la hierba mojada y se quedó escuchando el suave rumor de un arroyo cercano. Tenía frío, estaba mojado y se sentía incómodo y asustado, pero el ruido del agua ocultaba el silencio mortal del resto del mundo y, durante un rato, hizo que fuera un poco más fácil olvidarlo. El viento soplaba por el campo en el que estaba tendido, susurrando entre las hierbas y los arbustos, y provocando que las copas de los árboles rozaran entre sí casi constantemente.
calado hasta los huesos y temblando, Michael acabó por levantarse y, sin ningún plan o dirección, se fue alejando lentamente del arroyo en dirección a la salida del parque. A medida que el sonido del agua se iba perdiendo en la distancia, los inesperados acordes de la música procedente del aparcamiento se acercaban a él. Vagamente interesado, pero demasiado helado, aturdido y asustado para preocuparse de verdad, empezó a caminar hacia el sonido. Michael fue el último superviviente en llegar al centro.